Hechos capítulo 9, gloria a Dios, gloria a Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 1, vamos a leer en adelante la palabra de Dios. Venga el domingo 10:30, ¿sí? Estoy pensando volver a cambiar un poquito como antes los viernes porque se complica la llegada, veo de muchos, posiblemente comenzaremos a las 20, no sé. Por ahora estamos 19:30, ¿sí? 19:30 más cuando venga el verano, el calorcito, tal vez para octubre podemos cambiar un poquito, no mucho más, porque se va también la hora después, pero por ahora viernes estamos a las 7:30, domingo 10:30, venga, va a venir, vamos a tener la unción familiar, la unción familiar vamos a tener el día domingo, sí, gloria a Jesús. Hechos capítulo 9. Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, capítulo 9, gloria a Dios. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de la sinagoga a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo le rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías, un discípulo. En una visión que tuvo, oyó al Señor Jesús que lo llamaba y le dijo: Ananías, Ananías, y le dijo: aquí estoy. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle recta, en la casa de Judas, busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner las manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le da permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías a Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas al Espíritu Santo. Al instante, algo duro parecido a escamas de pescado cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de esto comió y tuvo nuevas fuerzas. Alguien diga amén. Quiero hablarle hoy de confrontación de poderes espirituales. Confrontación de poderes espirituales. Hermanos queridos, el tema en discusión de importancia, el tema de podemos decir, de la confrontación, la guerra espiritual, la realidad que nos rodea, no se trata de una confrontación de personas, no es una cuestión de choques de religiones o ideas, no se trata de una cuestión en aquel entonces cuando Saulo, con permisos de sacerdotes, es decir, de una religión,
cual estaba muy unida a lo político. Tampoco se trataba de una cuestión política, sino se trataba del poder de Dios por medio de la iglesia y el poder del diablo por medio de gente que usaba el enemigo, que usa el enemigo, porque usaban en aquel entonces para confrontar a la iglesia, para confrontar a Dios. Escuche, el enemigo pensó que había ganado la batalla cuando Cristo murió en la cruz. Él pensó estúpidamente, pensó que había vencido en la cruz al Señor. Él se sentía ganador. ¿Saben? Una de las cosas que estaba leyendo últimamente, creo que se la comenté, pero el enemigo piensa todavía, el diablo piensa todavía que puede ganar. Tal vez piensa eso. Pero qué tonto, porque Cristo ya le venció la cruz del Calvario y su fin ya está determinado por el Señor. Amén. 100% el lago de fuego es para Él. No hay otra alternativa, aunque crea, es tan tonto que crea a veces las pavadas que dice. O las pavadas que enfrenta y dice, no, pero yo estoy vivo, hermanos queridos. El enemigo está sujeto a Cristo y ya tiene la sentencia, ya está determinada la sentencia del enemigo. Alguien diga amén. Pero él cree que venció en la cruz, piensa que estaba todo ganado en la cruz, pero se le cayó todo encima, se le vino la estantería abajo. Cuando Jesús resucita, la risa se le transforma en burla, pierde toda expectativa que tenía el enemigo, porque sabe que Cristo venció a la muerte. Amén. Venció el poder de la muerte y de la destrucción, la venció totalmente. Y el enemigo se empezó a conformar, escuche esto, convenciendo a todos, o que todos estarían derrotados. Es decir, él creyó que, bueno, por lo menos no he vencido a Cristo, pero he vencido a los cristianos que se dispersaron, que se fueron corriendo por ahí, uno para un lado, otro para otro. Usted se acuerda, algunos se iban a Emaús, otros iban de aquí para allá, estaban como confundidos. Algunos le negaron, Judas se ahorcó, bueno, todo lo que había pasado, y él pensó que había dispersado a los cristianos y que en realidad, aunque Cristo haya resucitado, él podía vencer a la iglesia de Cristo. Pero lo que el diablo nunca tuvo en cuenta es que hay alguien que se llama Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y Jesús me dijo, yo voy, pero soplaré sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga el poder de ese Espíritu Santo, Dios con nosotros me serán testigos. Y se terminará la cobardía, se terminará la derrota, se terminará el fracaso, se terminará esa división o ese estar esparcido o desparramado por todo lado, como estaba la iglesia de Cristo. Porque el Espíritu Santo une, el Espíritu Santo guía una verdad, el Espíritu Santo le muestra a cada uno lo que tiene que hacer. Por eso el Espíritu Santo obró en el camino a Damasco, obró en Pablo, obró en Ananías, obró en la gente. El Espíritu Santo obra en todo lado. El Espíritu Santo nos está ahora dando convicción de pecado a todos los que estamos aquí. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado a gente que anda por ahí suelta, aún que están cometiendo pecados. Nosotros podemos interceder al Espíritu Santo para que les traiga convicción de pecado. Amén. Para que les mueva, para que se arrepientan. El Espíritu Santo nos habla. Hermanos queridos, yo me sorprendo grandemente, pero me encanta cuando voy a Bogotá, porque entiendo con los hermanos que me encuentro, pastores que vienen de Estados Unidos, que vienen de otros lugares, que vienen de Venezuela, hablan y compartimos todos de una experiencia, de una realidad, que hay algo distinto que se llama Espíritu Santo. Hay otra realidad, hay otro gozo, hay otra alegría, hay otra expectativa, y nos hablan y compartimos de la amistad. Y cómo puede ser el Espíritu Santo que pone, o cómo puede ser, mejor dicho, que los pastores hablan de la amistad con el Señor en Estados Unidos, en Venezuela, en España, en Argentina. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que no tiene límites. Alguien diga amén.
Así que el diablo se le escapó la tortuga cuando se dio cuenta que él había vencido y había derrotado también a los cristianos, pero el Espíritu Santo nos une. El Espíritu Santo nos pone un lenguaje, el Espíritu Santo nos pone una visión, el Espíritu Santo nos pone un poder, el Espíritu Santo nos pone una gracia, el Espíritu Santo nos pone un propósito del reino. Alguien diga amén. Y el diablo ya no puede luchar contra ese Espíritu Santo ni se le puede acercar. Lo que quiere hacer el enemigo es hablarle a la gente y a los cristianos para que no hablen del Espíritu Santo. Estaba escuchando al pastor Rodríguez el otro día en la radio, alguno lo escuchó. En uno de los mensajes decía, una parte que escuché, él decía, hubo mucha controversia con el Espíritu Santo en la iglesia. Y él viene de un movimiento que se llama Movimiento Carismático Internacional, donde justamente el carisma es la obra del Espíritu Santo. Así que él mucha controversia tal vez no vivió, como otros nos tocó vivir otra controversia con el Espíritu Santo. Pero hermanos queridos, es realidad esto. Porque el enemigo sabe que si quita el Espíritu Santo, los liquida a los cristianos. Si nos quita el Espíritu Santo, nos liquida a nosotros o nos mantiene dando vueltas en el desierto. Nos vuelve teóricos sin poder para vencer al enemigo y vencerlo al mismo, al diablo. Entonces, hermanos queridos, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y se derramó sobre la iglesia, ahí sí el diablo se dio cuenta que estaba liquidado. Aunque es tan tonto, sigue creyendo que puede vencer, pero los que tenemos el Espíritu Santo saldremos victoriosos. Alguien diga amén. Ahora escuche, la confrontación de poderes espirituales se hace con personas. No hay una guerra cósmica necesaria que no esté ligada a la realidad humana. Es decir, el Evangelio es un poder grande. Dice la palabra, el reino de los cielos, que incluye la predicación del Evangelio, dice, no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, hay un poder muy especial en el Evangelio. Y el Señor decidió predicar el Evangelio y dar a conocer la verdad y salvar a la gente por este Evangelio predicado por los hijos de Dios. Alguien diga amén. El Señor dice que de última usará las piedras. Pero hermanos queridos, mientras tanto, el Señor dice que nosotros somos los que llevamos el Evangelio. Dice en la palabra que los cristianos pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Alguien diga amén. Es decir, que el poder de Dios no se mueve sino a través de personas, a través de seres humanos que somos los hijos de Dios. Pero escuche, el diablo usa lo que sea. Usa a cristianos carnales, usa a endemoniados satanistas, usa a gente común, usa a humanistas, usa lo que se le ocurre, a religiosos, usa a quien sea para enfrentar esta guerra cósmica o espiritual, o esta confrontación espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo, que era religioso, pero que no era cristiano, era religioso, peleaba contra los cristianos. Por ejemplo, Esteban, que era lleno del Espíritu Santo. Así que la confrontación espiritual se daba a nivel humano, porque somos cada uno de nosotros los agentes de esa verdad espiritual. ¿Me están siguiendo, hermano? Somos nosotros los representantes del Señor, y el Espíritu Santo no mora en piedras, no mora en árboles. El Espíritu Santo mora en templos, que somos nosotros, templos humanos, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Así que el poder de Dios se mueve a través de los cristianos, y el poder del diablo se mueve a través de aquellos que le obedecen, aquellos que desobedecen la palabra. Algunos cristianos desobedecemos la palabra. Algunos cristianos no hacemos la voluntad de Dios. Imagínense el satanista, el humanista, etc. Así que esta confrontación se da entre seres humanos. Y quiero marcarle en primer lugar, escuche esto: el enemigo manipula emociones negativas. Es decir, esta guerra espiritual que la hacemos, esta confrontación de poderes espirituales
que la hacemos los seres humanos, el enemigo actúa de una forma que es la que le quiero revelar ahora. Y Dios actúa de otra forma que también lo vamos a ver. ¿Cómo actúa el enemigo? Vuelvo a repetirle. El enemigo manipula emociones negativas. Repito, sobre todas las cosas, el enemigo manipula emociones negativas. Quiero que usted lo marque esto. Primero, la furia. Él llena de furia, escuchen esto, la vida del apóstol Pablo. Ahí antes se llamaba Saulo, Pablo, capítulo 9:1. Estaba furioso. El enemigo pone un espíritu totalmente, una emoción totalmente negativa y lo opera a través de espíritus inmundos en las personas, trayendo esta emoción tan mala que es la furia. Es cuando uno explota en ira. Es cuando uno se enoja y no mide las consecuencias. No es controlada por el Espíritu Santo, sino es controlado por el enojo. Y esto, y la furia, un enojo extremo, ¿qué es lo que hace el enemigo? Y dice la palabra que vino la furia tremenda sobre Saulo, porque el diablo estaba peleando contra la iglesia. El diablo peleaba contra ese poder del Espíritu Santo encarnado en hombres de Dios como Esteban, que dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y la furia vino sobre el apóstol Pablo para destruir a los cristianos. Hermanos queridos, la furia es una emoción negativa y destructiva. Es cuando irrumpe en nosotros una violencia o una agitación contra alguien. Hermanos queridos, la furia es una emoción destructiva del diablo para destruir a otros, pero sobre todo para destruir a la misma persona también. Porque cuando uno se agita en un enojo, en una violencia, tiene a alguien de referencia que le irrita. Tiene la figura de alguien que le fastidia y se irrita, se agita, aún se brota. Algunos dicen, me puse nervioso, me puse mal, me llené de ansiedad, enloquecí por tal o cual persona. Hermanos queridos, eso es una figura del enemigo que se llama furia. Era una emoción negativa que puso el diablo en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era alguien inteligente y muy decidido y con mucha voluntad propia. Entonces descargó en él toda esa furia, toda esa emoción negativa para que destruya a los cristianos, pero también lo estaba destruyendo a él. Hermanos queridos, ¿cuántas veces el enemigo pone en nosotros una furia que es irracional? Sobre todo esto, la furia es irracional. Cuando uno está furioso, hace cosas sin pensar. Rompe cosas y dice, pero ¿cómo rompió esa pared con la furia? Y uno dice, pero humanamente se hubiese roto los huesos. Sin embargo, hizo un agujero en la pared, le pegó con furia. Una emoción violenta, una emoción negativa que destruye, que te autodestruye. Una estrategia satánica para destruir a los cristianos en este caso. Por eso lo llenó de esta furia a Pablo. Una emoción violenta, negativa, pero también la pone en nosotros para enfermarnos, para brotarnos, para llenarnos de ansiedad, para sacarnos el ritmo cardíaco, para levantarnos la presión. ¿Quiere que le diga cuántas cosas más? Imagínense usted, toda la salud afectada. Algunos se descontrolan en el organismo en cualquier área. Como ya le digo, la presión, el azúcar, en lo que sea. Una furia, un enojo, una violencia, una irritación. Y hermanos queridos, esa es una emoción que produce el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y la puso sobre el apóstol Pablo. Una locura inentendida que no podía ni manejar. El enemigo, hermanos, quiere usar nuestra vida llenándonos de rabia, agitándonos, despertando, como le dije, el cólera, la autodestrucción. Hermanos queridos, hay gente que se enferma de furia. Hay gente que enloquece, hay gente que termina en el médico por la furia, por esta emoción tan negativa. El enemigo manipula las emociones para enfermarnos, para pelearnos con los demás y para destruir las relaciones interpersonales. Porque, hermanos queridos,
si destruye a través de la furia las relaciones familiares, destruye la familia. Si destruye la familia y destruye las relaciones entre las familias y va socavando, va destruyendo la sociedad. ¿Y qué tal dentro de la iglesia? Mete furia sobre comportamientos que rompen, socavan, destruyen las relaciones de hermandad, las relaciones entre hermanos espirituales. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no habite. Donde estaba Pablo con esa furia, con esa locura, el Espíritu Santo no se podía manifestar. El Espíritu Santo no podía obrar. Así que esta emoción, hermanos queridos, que se llama furia, tenés que descubrirla, tenés que entenderla, que muchas veces está para destruir la relación en la iglesia, para destruir al otro, pero para destruir tu propio cuerpo, tu propia salud y tu propia vida. La segunda emoción, escuche, que el enemigo manipula y que es negativa, es la amenaza. El apóstol Pablo comenzó a amenazar a todos los cristianos, comenzó a perseguirlos y comenzó a declarar que los iba a destruir. ¿Sabe lo que es la amenaza? Escuche esto, porque esto es muy interesante. Es presagiar algún mal o preanunciar un daño que después en realidad no llega a concretarse y no es eficaz por parte del enemigo. La amenaza es cuando el diablo dice, te voy a hacer tal cosa. O cuando uno ve una situación y dice, si esto sigue ocurriendo va a terminar en un desastre. Y uno comienza a ver un desenlace negativo. Uno comienza a ver un desenlace de muerte, de destrucción, de miseria. Uno ve, por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo, el desarrollo de un expediente y parece que las cosas van en contra y el expediente se va complicando cada vez más y uno comienza a ver esta amenaza del diablo y dice, vas a perder el juicio, vas a perder lo que te corresponde, vas a perder lo que es tuyo. Y hermanos queridos, parece que el diablo comienza a presagiar y nosotros comenzamos a creerlo y comenzamos a declararlo y comenzamos a decir, estoy perdiendo el juicio, lo voy a perder. Lo que me están diciendo es que lo voy a perder. La salud pasa lo mismo. Están diciéndome los diagnósticos o los estudios intermedios que esto va para peor, que esto va para mal y comenzás a declararlo. Esa es la amenaza cuando el diablo te dice, te voy a destruir a vos y a la familia, te voy a destruir la salud, voy a terminar con tu economía. Hermanos, el presagio es la amenaza, es una profecía diabólica. Y viene a decirle al apóstol Pablo para destruir a quién, a los cristianos. Hermanos queridos, ¿saben cuántos Saulo, no digo apóstol Pablo porque ya es convertido, pero antes lo voy a llamar Saulo? ¿Saben cuántos Saulos nos rodea? ¿Saben cuántos profetas del Satanás están alrededor nuestro? Presagiándonos un final desastroso, amenazándonos con que nos va a ir mal. Y comienzan a complicarnos, hermanos queridos, la vida a nosotros. El enemigo usa como una especie de sistema de complot, donde le pone a muchas personas en lo mismo. Porque Pablo, para amenazar, usó a los sacerdotes, usó gente que lo acompañó. Hubo gente que ejecutó a Esteban, eran los, ¿cómo se dice? Los que ejecutan a los verdugos, gracias, los verdugos. Así que todo un grupo de gente estaba con el apóstol Pablo, declarándole la guerra a los cristianos, amenazándolos, pero había sacerdotes, había funcionarios de gobierno, había gente que oficiaba de verdugos que iban a destruir, como lo hicieron con Esteban, a los demás. Y comenzaron a amenazar de esta manera. Hermanos queridos, ¿saben cómo se levanta el sistema del enemigo? Porque cuando un médico te dice algo, después la junta médica se contagia. Trabajan de la misma manera contra nosotros, amenazándonos. Hermanos cristianos, los cristianos tenían el sistema político, el sistema religioso, el sistema social en contra. Tenían todo en contra, hermanos queridos, pero algunos cristianos entendieron cómo funcionaba. ¿Cuántos dicen amén? Entendían que funcionaba a la manera de Dios.
El sistema este que manejó el apóstol Pablo era, junto con los demás, un complot, es decir, un conjunto de personas para destruirlo. Y le amenazaba que iban a terminar con los cristianos de Damasco. Hermanos queridos, ¿saben cuánto del enemigo amenaza con que va a terminar? La enfermedad va a terminar, el juicio va a terminar con vos, las cuestiones terminarán. Amenaza, pero hay que resistirla en el nombre de Jesucristo, porque eso es una emoción negativa que genera en nosotros miedo y preanuncia en nosotros la destrucción. Pero es una cuestión que nosotros la debemos desechar. ¿Cuántos dicen amén? La tercera emoción negativa, escuchen, es la muerte. La muerte acciona, o el espíritu de muerte agita en nosotros un pensamiento de muerte. Pablo dijo: voy a matar a los cristianos. Voy con cartas, voy con recomendaciones, voy con permisos para asesinar. Hermanos queridos, ¿saben? El diablo tiene permisos para asesinar falsos. ¿Cuántos dicen amén? El diablo tiene órdenes para asesinar y nosotros tenemos contraórdenes para que no nos toque. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que viene es un espíritu de muerte que vino atacando a través de Pablo para enfrentar a los cristianos. Estaba decidido a matar a todos, como consintió con la muerte de Esteban. Hermanos queridos, él estaba enfurecido, como vimos, amenazando y declarando un espíritu de muerte. Él pensó que podía hacer lo que quería. Esto es lo que me llama la atención. Yo quiero que usted preste mucha atención. Una emoción negativa o un suceso específico como este, que es de muerte, tenía permisos de gobierno, permisos de Roma, permisos de los religiosos, cual recibieron de Roma la autoridad para hacer con el tribunal religioso lo que quieran. No sé si me explico. Es decir, el tribunal de Roma dijo: bueno, sométanlo al tribunal de ustedes y manéjense con sus leyes. Y las leyes de ellos le permitieron matar a algunos cristianos. Hermanos queridos, yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque puede haber documentos, puede haber permisos, puede haber sentencia, pueden haber diagnósticos, pueden haber un montón de papeles y documentos y cuestiones que declaren nuestra muerte, nuestra destrucción. Pero hermanos queridos, quiero decirle que el que le salió al paso se llama Jesucristo de Nazaret y paró en seco a la muerte. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Y como lo paró contra la iglesia, también lo va a parar hoy contra nosotros. Amén. Ese espíritu, hermanos, se llamaba muerte. Hermanos queridos, la muerte, escuche, atemoriza a los cristianos, pero no nos derriba. Hermanos, la muerte confronta a los cristianos, pero no los detiene, no nos detiene. El objetivo, escuche, era encarcelarlos, meterlos presos. Digo, los vamos a matar. Y no iban a matar a todos, pero eso iba a hacer que los demás sean como cómplices y queden presos, queden encadenados, queden en calabozo. Y querían detener la palabra de Cristo, querían detener el evangelio, porque esta es la lucha espiritual. Cuando el diablo hace todo lo que hace, hermano, es para detener el evangelio, es para que la gente no llegue a este lugar y sepa que Jesucristo salva, sana, restaura, libera, hace cosas nuevas. Amén. Y esa es la lucha, la guerra espiritual, donde se levanta el enemigo contra nosotros. Escuche, Salmo 18, se lo voy a leer, porque esto era lo que pasaba, porque le pasó al rey David. Salmo 18, versículo, espere que se lo leo ahora, versículo creo que 4 en adelante. Dice la palabra, unos pocos versículos. Allí dice la palabra, el 3, 4. Dice: hubo una vez que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Fíjese, la iglesia en aquel momento, esto se escribe 1000 años antes de Jesús. Y lo que sucede con Pablo son los primeros 100 años después de Jesús, de nuestra era. Y cuando viene, escuche, dice
quiso atraparme en sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. La iglesia estaba siendo arrastrada por la corriente de Pablo, que era destructivo. Dice, me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba, lleno de angustia, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo, mi oración llegó a sus oídos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, llegó la oración. ¿Usted cree que la muerte de Esteban fue en vano? El primer mártir. No fue en vano, fue lo que hizo el Señor, dijo hasta aquí. Porque Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo, con un don. Usted sabe que el martirio es un don que tenían algunos como Esteban. Porque cuando estaba siendo apedreado veía la gloria de Dios y seguía bendiciendo a las personas. Parece que la rabia, la furia le atacaba. ¿Usted se acuerda? Dice que los que lo apedrearon lo miraban y con furia le tiraban las piedras. Y las piedras pareciera que lo desangraron y lo mataron al mismo Esteban. Parecía que las piedras no le hacían nada. Estaba sufriendo el dolor, pero estaba viendo la gloria y era más grande que los problemas. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de los ángeles, verlo en los cielos abiertos, era más grande que el golpe y los piedrazos que recibía. Hermanos queridos, la palabra del Señor muestra claramente que la muerte es como una corriente que todo lo lleva, que todo lo arrastra. Así se veía el salmista. La muerte paraliza, escuche, para que no sueñes, para que no establezcas objetivos. El diablo quiere matarnos para que no conquistemos. En lo físico, escuchen, muchas veces la gente me dice, pastor, sentí un frío, sentí que quedaba endurecido, me entumecí. Hay gente que una vez me llamó un hermano por teléfono, de allí pasó el rey, me dijo, me llamó la hija, me dijo, mi mamá está dura, está de sillón blanca, pálida, está llena de frío, temblando, un espíritu de muerte le había tomado en lo físico. Hermano querido, dijimos, oramos en el nombre de Jesús y la muerte la dejó. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, esta es la lucha espiritual que tenemos muchas veces. El objetivo es matar la palabra. Esto es interesantísimo y tremendo a su vez. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando fue, allí lo vimos en el 9, dice, iba a Damasco a sacar de la sinagoga a todos los que enseñaban de Jesús. Estaban enseñando los milagros de Jesús, lo estaban mostrando. Ellos hablaban y repetían la misma enseñanza de Jesús, las parábolas del reino, las parábolas que escucharon del mismo Jesús, pero también sanaban a los enfermos y libertaban a los endemoniados. Y cuando ellos veían estas cosas, hermanos queridos, escuchen. Cuando ellos veían estas cosas, dijeron, hay que detenerla. El espíritu de muerte se levanta para detener los milagros del Señor, para detener la obra de Cristo. Hermano, no es que estamos luchando, jugando a ver qué me pasa o no me pasa. El diablo lo que quiere es detener la obra de Cristo. Y muchos cristianos terminan detenidos, terminan frustrados, terminan colapsando frente al enemigo. Se quedan, como le dije hoy, en sus casas, bajan los brazos, ya no interceden, ya no pide, hermanos queridos, pero hay algo que sucede en los que están buscando a Dios, y el Señor sabía y tenía, como aquel entonces, hoy tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora quiero hablarle de esto, porque lo que el enemigo hace pone emociones negativas, como le dije recién, la furia y la muerte y todo lo que pone el enemigo para hacer mal. Pero escuchen, el Señor viene con milagros. Alguien diga amén. Y esto es lo que quiero marcarle. En el otro polo, en el otro punto que nosotros estamos entendiendo, que no es una cuestión, como le dije, de religión ni de persona, es una cuestión de confrontación de poderes espirituales. ¿Es el poder del evangelio o es el poder del enemigo? Y hermanos queridos, lo que nosotros levantamos es el poder del evangelio. Jesucristo realiza milagros para edificación. Vuelvo a repetirle, ante la obra del enemigo que pone emociones negativas para destrucción, para maldad, como le dije recién, furia, amenaza y muerte, el Dios de los cielos, el Dios poderoso, Jesucristo de Nazaret, realiza milagros para edificar la iglesia.
iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que pone el Señor es una luz de transformación. Una luz que transforma la realidad, una claridad, hermano querido. Cuando se nos abren los ojos espirituales, cuando viene la luz del Señor, entendemos lo que sucede, nos damos cuenta que comienza a ser transformada nuestra vida. La palabra, escuchen bien, habla que Pablo en aquel momento recibe una luz del cielo, un resplandor que cegó hasta sus ojos físicos de lo que estaba viviendo. Hermanos queridos, se trataba, dice, que una luz tan grande como un rayo. Hermanos queridos, y esto es interesante, porque el enemigo muchas veces se lo representa como un rayo. El que cayó del cielo es un rayo destructivo, es un rayo de maldad, es un rayo de satanismo. Pero hermanos queridos, el rayo del Señor es una luz que ilumina nuestro camino, que nos muestra la verdad, que nos guía a lo que es correcto. Pablo, a través de esta luz resplandeciente, fue transformado. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, cuando viene la luz del Espíritu Santo sobre nuestra vida, somos transformados. Ya no somos los mismos, ya no podemos vivir igual que antes, ya no somos cristianos derrotados, ya no somos cristianos que estamos escondiéndonos y dice, viene Saulo para matarnos. No, hermanos queridos, cuando viene la luz del Señor, viene ese cambio tremendo, como lo pasó el apóstol Pablo. Vino el Señor a detener la muerte, la amenaza y la furia. Hermanos queridos, una transformación que hace que Pablo cambie su realidad. Escuchen, antes, vuelvo a decirle, él se llenaba de furia y escuchaba la voz del diablo. Esto es lo que yo le quería marcar antes. Cuando nos enfurecemos, cuando el diablo te da manija y te dice, se está burlando, te está haciendo mal, te está mintiendo y te está robando y se está aprovechando de vos, y etcétera. Y el diablo habla y habla y habla, y escuchamos esa voz que nos alimenta la furia. Y hay gente que se enfurece solamente en su casa sentado escuchando la voz del diablo. Pero hermanos queridos, cuando vino la luz del Señor, esa transformación fue la realidad de una voz diferente. Hermanos, fue una voz diferente, pero la luz que el Señor le trajo, escuche, hizo que él pueda ver a Dios. Pudo ser conducido de la ceguera a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le mostró lo que es la verdad. El Espíritu Santo le guió y le dijo, estás persiguiendo a los que tenés que apoyar, estás en contra de los que tenés que levantar, estás en contra de los que están predicando mi nombre, y es el nombre que vos tenés que predicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nosotros nos pusimos en contra y dijimos, qué locura el evangelio, qué fanático estos cristianos, hermano? Yo habré hablado de personas que decían, bueno, que ven cosas, que sienten cosas, pero cuando vino la luz del Espíritu Santo, comenzamos a entender, yo comencé a entender que hay un Dios de poder, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma. Por eso le digo, la luz de transformación es la luz de Cristo, la que nos va a dar sanidad y liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Y lo que viene es la luz, la voz de revelación. Como le dije, la voz que me traía el enemigo, la voz de locura, de maldad, es la que te hace poner furia y amenaza. Pero la voz, y obviamente esta voz te produce miedo y confusión, pero la voz que viene del Señor es una voz de revelación. Cuando Dios nos habla, no nos confunde. Cuando Dios nos habla, no nos quedan dudas. Cuando viene la voz de Dios, viene paz a nuestra vida, viene una transformación y viene una revelación. Porque la voz que escuchó Pablo fue la revelación. Jesús se le reveló a Pablo y le dijo, yo soy Jesús, yo soy el Señor de tu vida. Alguien diga amén. Por eso, hermanos queridos, estamos hablando de los milagros del Señor. El Señor irrumpe en el camino a Damasco para traer una luz, pero para traer una voz. Y yo quiero decirte en esta noche, ¿qué voz estás escuchando? La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. La voz del Señor habla sanidad. La voz del Señor dice sí. La voz del Señor dice, yo te bendigo. La voz del Señor dice, vamos adelante. La voz del Señor dice, obedéceme. La voz del Señor dice, cree en mí y de tu interior correrán ríos de agua viva. Amén.
Es una voz que tenemos que escuchar, la voz del Espíritu Santo, la que nos revela quién es Cristo. Hermano querido, usted dice, ya sé quién es Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿quién es Cristo para tu vida hoy? Hoy, ¿quién es Cristo? Hoy es Cristo tu médico. Hoy es Cristo tu abogado. Hoy es Cristo tu arquitecto. Hoy es Cristo tu amigo. Hoy es Cristo tu Señor, tu Rey, el que va contigo a cada lugar. Amén. Ese Cristo necesitamos que se revele en la iglesia. El Cristo que está con nosotros. El Cristo que nos guía. El Cristo que nos acompaña. Jesús le dijo, yo soy el Cristo. Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y le vino esa voz que lo impactó tremendamente al apóstol Pablo. Hermano querido, una voz del Señor. Y Pablo recibe esa voz entendiendo la salvación de Cristo. Se da cuenta que está yendo al revés y comienza a obedecerle a Dios. Los que acompañaron escucharon la voz y los sorprende. Dice que los que estaban con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Esa voz los hizo testigos de la transformación. Hermanos queridos, la voz de Dios te hace testigo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, nosotros hablamos de quién? De alguien que nos contaron en una historia. A nosotros hablamos del Cristo que tenemos conocimiento de la escuelita dominical. No, hermanos queridos, hablamos del Cristo que se nos ha revelado. Hemos escuchado la voz que nos dice, yo soy Jesús tu sanador, yo soy Jesús tu compañero, yo soy tu amigo fiel, como hoy cantamos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la voz de revelación. Yo quiero que en esta noche escuche la voz de la revelación de Dios. Que Él se revela a tu vida y te dice quién soy. Pero no quién soy en los libros de teología. Si vos tenés que ir a los libros de teología a ver quién es Cristo, estás frito, estás frito. Pero si vos entendés y escuchaste la voz y te dijo el Señor, yo soy tu Señor, yo soy tu sanador, yo soy tu Salvador, entonces es otra cosa. Amén. La voz de la transformación, la voz de la revelación, la luz de la transformación, la voz de la revelación. Ananías recibe una voz. No estoy hablando de los no cristianos como Saulo, estoy hablando de los cristianos. Ananías dice, hay un hombre que ora, se llama Ananías. ¿Cuántos dicen amén? Y Ananías oraba y escucha la voz del Señor. Dice Ananías, tengo un hombre preparado para la misión. Ve a tal casa, a tal lugar, allí en el camino. Lo dice claramente la palabra, versículo 11. Ve a la calle recta. Dice, en la casa de uno llamado Judas. Hermano querido, le da la calle, la dirección y el nombre. El Espíritu Santo es una voz que nos guía claramente. En el Espíritu Santo no hay confusión. En el Espíritu Santo no hay duda. No hay sombra de variación, dice la palabra. Hay claridad, hay entendimiento. Y le habló la voz de Ananías, le guió. ¿Para qué? Para que vaya a levantar nada más ni nada menos que al hombre de Dios, que al profeta que escribe 13 cartas, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el hombre que dejó la doctrina cristiana en la palabra de Dios para nosotros, el hombre que fue a predicar a todos lados, el hombre que llegó a las autoridades, el hombre que se transformó en el misionero que recorrió todo el mundo conocido en aquel entonces, el hombre que hizo milagros, el hombre que sufrió los azotes, que sufrió los naufragios, pero siempre salió adelante. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, Ananías fue guiado para impartir. Hoy hablamos más del apóstol Pablo que de Ananías, pero fue Ananías el que impartió el Espíritu Santo. Hermanos queridos, a lo mejor nosotros ni sabemos, pero impartimos el Espíritu Santo cuando lo hacemos los niños, cuando estamos levantando apóstoles, estamos levantando profetas, estamos levantando hombres y mujeres de Dios. Amén. Aleluya. Una voz de revelación para un hombre de Dios. Y termino, una acción de poder, una luz de transformación, una voz de revelación y una acción de poder. El enemigo no pudo llevar adelante a la destrucción y a poner preso a los hijos de Dios, pero Dios lo llevó a Pablo a ser un apóstol, un hombre de Dios.
No llegó la furia ni la muerte, pero llegó la misericordia y la vida. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no pudo poner su plan. Una acción de poder que se frustró, de poder limitado el del apóstol Pablo, pero la acción de poder del Señor hizo que se detenga en el camino, hermanos. Un Dios que intercede, un Dios que actúa, un Dios que se mueve, un Dios que no es pasivo, un Dios que no es indiferente, es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios que irrumpe el camino del enemigo. Cuando vengan a matarte, cuando vengan a destruirte, el Señor saldrá y se pondrá en el camino. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Para qué? Para darnos liberación, para darnos poder, para darnos autoridad. Hermanos queridos, mire lo que hizo el Señor. Versículo 17, Ananías fue y entró a la casa donde estaba Saulo y le puso las manos y le dijo: amigo Saulo. Tremendo ese poder de transformación. Podía haberle dicho enemigo perseguidor, y fue y le dijo amigo Saulo. Hermanos queridos, lo que estaba haciendo Dios era una obra tremenda, un poder tremendo de cambio en las vidas. Hermano querido, lo que parece imposible, Ananías le dijo: pero Señor, estaba persiguiendo, estaba matando, acaba de matar a Esteban, a consentir en la muerte de Esteban. Pero hermano querido, dice, es un hombre escogido para mí. Hermano querido, Dios hace una obra de poder. Yo creo esto, hermano. Yo no sé cuándo ni cómo, pero en cualquier momento va a venir un rayo del cielo. No un rayo satánico, un rayo espiritual. Una luz brillante, un poder sobrenatural que tocará tu vida y cambiará tu realidad y cambiará tu vida, tu salud, tu familia. ¡Aleluya! Póngase de pie, póngase de pie. Imparte el Espíritu Santo y la acción, hermanos, tremenda. Lo que hace Ananías, le dijo: ahora, háblale, pone la mano, y lo primero que sucede, la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pablo conoció al Dios de la luz, conoció al Dios de la voz y conoció al Dios de la sanidad. Alguien diga amén. Primero vio una luz que lo cegó, después escuchó una voz que lo tocó, después recibió una sanidad que lo marcó, porque él se transformó en un sanador, y después dice, recibió el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, quinto, recibió, fue bautizado. La luz, la voz, la sanidad, el Espíritu Santo, y después fue bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos. Este es el poder, hermano, contra poder. El enemigo levanta la furia, la amenaza y la muerte, pero hay una presencia de Dios. Hay un Dios que irrumpe en la iglesia, aleluya. Hay un Dios que se manifiesta con una luz que transforma, una voz que revela y un poder que cambia. Aleluya, Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, así como Ananías, Señor, vino sobre el apóstol Pablo y conoció al sanador, hoy, Señor, pon las manos sobre los que están enfermos y reciban la sanidad ahora, reciban el milagro ahora en el nombre de Jesús, y sobre todas las cosas, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y diga: vamos a ministrarle, por favor, y diga: recibo al Espíritu Santo en esta noche, recibo el